¿Cuáles son los lenguajes de programación más demandados para este nuevo año? ¿Cuáles son los lenguajes de programación más buscados por las empresas? ¿Cuáles son los lenguajes de programación que más trabajo dan? ¿Cuáles son los lenguajes de programación con más futuro? ¿Cuáles son los lenguajes de programación que son una apuesta segura aprenderlos a día de hoy para tu futuro como desarrollador? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los mejores lenguajes de programación y los más demandados para este nuevo año? Pues la respuesta a todas estas preguntas la vas a tener hoy en este vídeo, ¿de acuerdo? Y para eso nos vamos a basar en una estadística y en datos oficiales que además son bastante realistas con respecto al mercado en general, y vas a descubrir cuáles son los lenguajes que más oportunidades de trabajo te van a dar a ti y cuáles son los mejores lenguajes de programación y con más demanda para todo este nuevo año y quizá los siguientes. Y te aviso que con el top 3 de lenguajes de programación te vas a sorprender bastante, ¿vale? Pero bastante, vas a flipar bastante, ¿vale? Pero también te quiero comentar que el ranking de lenguajes de programación que te voy a traer hoy incluye también lenguajes que son considerados como lenguajes de marcas o lenguajes de otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Que no son específicamente lenguajes de programación, pero el 90%, 95% de los lenguajes que te voy a decir sí que son lenguajes de programación puramente dichos, ¿vale? Puramente dichos. Y si este vídeo llega a 1500 likes, sacaré un vídeo como este, pero hablando de los frameworks de desarrollo web más demandados, los frameworks que más trabajo dan y los que más demanda tienen para este nuevo año. Así que vamos con el ranking de los lenguajes de programación más demandados para este nuevo año. Voy a cambiar la pantalla, me pongo por aquí y como puedes ver me estoy basando en una estadística de Stack Overflow, de la encuesta de Stack Overflow. Y vamos a empezar por los últimos, vamos a empezar por la cola, ¿de acuerdo? Hay bastantes lenguajes que están por la cola por aquí, pero bueno, vamos a empezar por los que ya son reconocidos, ¿de acuerdo? Por detrás del puesto número 15 que tenemos a Kotlin, que es un lenguaje de programación que nos sirve para hacer aplicaciones web, por ejemplo en Android, es un lenguaje de programación que compite directamente con Java en el mundo de desarrollo de aplicaciones para Android. Tenemos lenguajes como Lua, como Dart, como ensamblador, como Ruby, también, que es un lenguaje conocido en el mundo del desarrollo web por su conocido framework Ruby on Rails, y como Swift, incluso, que están por debajo de Kotlin, pero esto pasa también claramente porque Swift, el lenguaje de programación Swift para hacer aplicaciones para iOS, no es un lenguaje tan mayoritario porque no hay tantos desarrolladores para iOS, tampoco es que tengan 100% el mercado, ¿no? Y por eso está por encima Kotlin también, porque hay más tasa o hay más mercado de dispositivos Android, pues eso, de todo el mundo. Yo tengo un Android, lo tengo por ahí el teléfono, ¿vale? Pero yo tengo un Android, nunca he tenido un iPhone ni lo quiero, ¿vale? Pero bueno, estos lenguajes de aquí dan algo de trabajo, tienen algo de demanda, pero nada comparado con el puesto número 15 en adelante, que ya tiene una demanda mucho más alta. En el puesto número 15 tenemos a Kotlin, un lenguaje de programación, ya te digo, súper popular hoy en día para hacer aplicaciones para Android. Un lenguaje bastante demandado en el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? En el puesto número 14 tenemos a Rust, ¿de acuerdo? O a, bueno, lo que algunos dicen Rust. De acuerdo, es que hace poco hice un vídeo hablando de un tema de Rust y Linux, o de Rust y Linux, yo que sé, que había una competencia ahí entre desarrolladores que querían programar con C y otros que querían meter Rust con calzador y no sé qué, y yo decía todo el rato Rust, y me decían, no se pronuncia Rust, no se pronuncia Rust, españoles de mierda, se pronuncia Rust, o no sé qué, yo qué sé. Me empezaron a decir que no pronunciaba bien Rust, yo qué sé. Y me dijeron, busca en el Google Translate y pon Rust, ya verás cómo lo has pronunciado mal, no sabes hablar inglés, no sé qué. Yo es que no tengo una pronunciación buena ni siquiera del español, como para hablar bien inglés, ¿sabes lo que te digo? Pero mira, si yo escribo aquí Rust, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Rust, Rust. Yo escucho Rust, 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 Rust. Rust, Rust. Para mí es Rust, se pronuncia Rust. Rust. Pero bueno, si quieres que ponga tono inglés, pues Rust, Rust, ¿vale? Ok, pues tenemos en el puesto 14 a Rust, ¿de acuerdo? Un lenguaje de bajo nivel. Es un lenguaje de programación moderno, bastante seguro, bastante rápido y escalable, ¿de acuerdo? Y su objetivo es tener bastante control a bajo nivel, igual que C y C++, pero mejorando el manejo de recursos, la seguridad, la concurrencia y evitando pues errores de memoria y ya te digo, sobre todo la seguridad y el rendimiento que te puedo ofrecer. Sobre todo sirve para desarrollar software a bajo nivel, algo en lo cual yo no estoy especializado para nada. Así que vamos con el siguiente lenguaje, que es Go o Golang, que es el lenguaje backend de Google. Es un lenguaje que va cogiendo poco a poco popularidad para hacer desarrollo backend. Puede hacer API REST, aplicaciones para servidores,
A mí me gusta personalmente, pero no creo que sea lo más demandado tampoco a día de hoy, porque creo que le falta bastante madurez. Sin embargo, está interesante como lenguaje de backend alternativo a los típicos, ¿no? En el puesto número 12 tenemos a PowerShell, que es la línea de comandos de Windows y un sistema avanzado de comandos, y además también es un lenguaje de scripting de Microsoft, y la consola del PowerShell y el scripting con el PowerShell no dejan de ser herramientas que sirven para automatizar la administración de sistemas operativos de Windows, ¿vale? Ok, en el puesto número 11 tenemos a PHP, el lenguaje de backend más demandado seguramente que hay en la actualidad, y el lenguaje de backend más fácil de aprender, y el lenguaje de backend que para mi gusto es el mejor y el que más tasa de mercado tiene a día de hoy. Aprender PHP es una apuesta segura, una apuesta completamente segura para el desarrollo web o para dedicarte a hacer backend, no solamente por el propio lenguaje como tal, que ha evolucionado muchísimo desde sus versiones primeras y ahora en la versión 8 y pico va como un absoluto tiro, tiene una velocidad tremenda y tiene unas novedades en el lenguaje que son bastante de destacar, aparte de una programación orientada a objetos bastante sólida, y es un lenguaje que tiene muchísima demanda, además demostrable, lo puedes buscar tú por internet. Las ofertas que hay con PHP son innumerables, son muchísimas. Si sabes PHP, de comer prácticamente no te va a faltar. Pero no solamente lo interesante es eso, sino que tiene un ecosistema muy rico, un ecosistema muy rico de frameworks, un ecosistema también de compatibilidad con servidores apabullantemente sorprendente, y es un lenguaje de programación, la verdad, que domina internet, ¿ok? Así que tienes que aprenderlo. Si quieres aprenderlo, lo puedes aprender aquí, en esta URL que aparece en pantalla, donde te lo enseño paso a paso y en profundidad, con más de 56 horas de contenido y un montón de prácticas, ejercicios y proyectos, ¿vale? Súper interesante, un precio regalado. El siguiente lenguaje de programación en la lista es C, que es otro lenguaje de bajo nivel. Luego tenemos a C++, luego tenemos a C Sharp, que nos sirve para hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones web con ASP.NET y también hacer videojuegos, ¿ok? Todo es un ecosistema de Microsoft. Al final es un lenguaje de programación orientado a objetos que forma parte de la plataforma de .NET. Y lo interesante que tiene es que puedes programar muchos tipos de aplicaciones o de cosas o de software en general con el lenguaje, ¿no? Es un lenguaje de Microsoft al final, ¿no? Luego tenemos en el siguiente puesto a Java, que es un lenguaje de programación súper clásico que se utiliza por todos lados para aplicaciones empresariales, incluso para aplicaciones Android que no utilicen Kotlin. También se utiliza en el desarrollo web con framework como Spring a nivel backend, ¿vale? Y se puede utilizar para hacer lo que quiera, aplicaciones de escritorio, para lo que sea prácticamente. Es un lenguaje multiplataforma, multiparadigma, multipropósito, que hay propósitos para los que lo veo más guay que para otros. Por ejemplo, a mí para desarrollo web no me encanta. Sin embargo, creo que es bueno, pero no me encanta para desarrollo web. Pero sí que hay otros propósitos para los que Java puede servir y puede ser muy interesante, ¿de acuerdo? También es un lenguaje que da bastante trabajo y yo pienso que poco a poco puede ir bajando en este ranking, ya que hay otras tecnologías más interesantes que dan más trabajo, que se están comiendo el mercado y que son más bonitas de programar, por decirlo así, ¿no? En el siguiente puesto tenemos al Bash y al Shell, es decir, la consola de Linux, la típica consola o la terminal de comandos de Linux, que se utiliza o que la utilizamos todos los desarrolladores a diario, y todo desarrollador tiene que saber usar esta consola de comandos para saber moverse por el sistema operativo. Hay muchos que no saben, pero podrían aprender en este curso que aparece aquí, donde enseño Git y la consola de comandos para el día a día de un desarrollador. En el siguiente puesto tenemos a TypeScript, un lenguaje que va cogiendo popularidad cada día más, y no es que sea un lenguaje de programación como tal, ya que en el 90% podríamos decir que es JavaScript, pero es un superset de JavaScript desarrollado por Microsoft que nos sirve para mejorar el lenguaje de JavaScript, nos sirve para añadirle mejor programación orientada a objetos, un tipado fuerte al lenguaje de JavaScript y también mejorar la compatibilidad con el código de JavaScript que tú desarrolles, ya que el código de TypeScript se transpila a JavaScript y aumenta un poquito la compatibilidad con los navegadores antiguos o en general, ¿no? Pero sobre todo le da un tipado fuerte a JavaScript, ¿de acuerdo? Le mete tipos de datos y te fuerza a programar un poco mejor, ¿vale? Por eso tiene tanta popularidad a día de hoy. Y también si quieres aprenderlo, lo puedes aprender en este curso de aquí que aparece por pantalla, ¿vale? Luego, el siguiente lenguaje de programación sumamente popular, y ya puedes ver que el porcentaje de demanda es absolutamente abrumador con respecto a TypeScript, estamos hablando de SQL, el lenguaje de consultas para las bases de datos relacionales típicas, ¿no? Con esto puedes hacer consultas SQL de todo tipo, desde sacar información que combinen datos de diferentes tablas, actualizar información en la base de datos, eliminar, añadir registros, lo que sea. SQL, dominarlo bien, es lo que marca la diferencia entre un desarrollador bueno y un desarrollador muy bueno y destacado, ya que hay muchos problemas que se resuelven de manera programática en el código que podrían ser resueltos mucho más fácilmente utilizando simplemente un par de consultas de SQL.
SQL, o una, ¿de acuerdo? Una simplemente haciendo un inner join, o haciendo una consulta multitabla, o haciendo una subconsulta, se podrían resolver ciertos problemas que a la gente se complica mucho, ¿no? SQL es un lenguaje fundamental y que tienes que saber sí o sí, obligatoriamente si te quieres dedicar a la programación, ¿vale? Lo puedes aprender también en este curso de aquí, el máster en PHP, donde enseño SQL en profundidad. El siguiente lenguaje de programación, que está en el puesto número 3 del ranking, en los lenguajes más demandados para este nuevo año, es Python, ¿de acuerdo? Python también tiene el mismo nivel de demanda y de popularidad que SQL, y es que es un lenguaje de backend que poco a poco se va comiendo el mercado. Es un lenguaje de programación también multiparadigma, multipropósito, multiplataforma, que lo puedes ejecutar en cualquier sistema operativo y te sirve para hacer web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones para el servidor, ¿de acuerdo? Para la línea de comandos, para hacer backend, o sea, te sirve para un montonazo de cosas. Es muy útil, incluso también sirve para inteligencia artificial, lo cual le está haciendo que suba bastantes posiciones poco a poco, y te puede servir para infinidad de propósitos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del lenguaje C, hay un propósito que tiene que es, por ejemplo, la programación a bajo nivel de dispositivos Arduino, ¿no? El lenguaje que usa Arduino, por ejemplo, está basado completamente en C, y todos los lenguajes modernos prácticamente que usamos están basados en C. Pero Python en concreto no está tan basado en C, tanto como otros lenguajes de programación, lo cual hace que tenga una sintaxis bastante amigable, tenga una curva de aprendizaje bastante sencilla, ¿de acuerdo? Y bueno, es un lenguaje que a mí personalmente me gusta mucho para hacer cualquier tipo de cosa. Es que puedo hacer lo que quiera, desde una aplicación de escritorio hasta una aplicación web, hasta una aplicación para mi servidor, en la línea de comandos, hasta, pues yo qué sé, trabajar con ciencia de datos o trabajar con inteligencia artificial o hacer un videojuego. Es que puedo hacer lo que quiera con Python, ¿de acuerdo? Entonces me parece un lenguaje muy interesante, no solamente enfocado a la web, que es para lo que más yo lo he usado, sino que en general es un lenguaje bueno. Y si te interesa aprenderlo, lo puedes aprender en el máster en Python que tienes por aquí. En la pantalla te aparece el enlace, puedes entrar y comprarlo si te interesa, ¿no? Luego tenemos otro lenguaje de programación muy interesante en el puesto número 2, que es HTML y CSS. Vaya, que muchos diréis, oye, esto no es un lenguaje de programación HTML y CSS. Ya, pero son lenguajes y se escribe código con ellos. Por tanto, podríamos considerar que sí que son lenguajes de programación, ya te digo. Lo cual podría hacer que en este ranking tenga sentido que estén en el puesto número 2, ya que a nivel popularidad, a nivel demanda laboral, es imprescindible, es brutal la demanda que tiene esto. Y si no sabes HTML y CSS, es que prácticamente no puedes trabajar de programador web, sobre todo. Entonces con HTML haces la estructura de una página web, el esqueleto básico, y con CSS pintas ese esqueleto, le das una estética, un estilo, un atuendo a ese ser humano, ¿no? Que va desnudo, ¿no? Entonces le das una estética a tu sitio web con CSS, y combinando HTML, que es un lenguaje de marca, con CSS, que es un lenguaje de estilos, también considerado un lenguaje de marca, pues podrías hacer una web bastante profesional. Por ejemplo, fíjate en estas imágenes que aparecen aquí, de estas webs, ¿no? Pues estas webs solamente están hechas con HTML y CSS, y es que además me permiten hacer animaciones, hacer el responsive, hacer que una web se vea bonita y profesional. CSS lo estamos viendo por todos lados, ¿no? Y en concreto estas webs que estás viendo por aquí, las hago dentro de mi curso Máster en CSS 3 avanzado, pero que sepas que es algo sumamente fundamental y sumamente demandado en el mercado laboral. Así que puesto número 2 para HTML y CSS. Y en el puesto número 1, redoble de tambores, tenemos a JS, o también conocido como JavaScript, que con diferencia en el porcentaje que estamos viendo aquí, fíjate, es el lenguaje de programación más demandado, más buscado, que más trabajo da, que más ofertas de trabajo tiene, que tiene un ecosistema más rico de frameworks, de tecnología alrededor, que sirve para hacer frontend, backend, aplicaciones de móviles, aplicaciones de escritorio, todo basado en tecnología web, lo que hace que tenga una sencillez pasmosa, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es el lenguaje de programación más demandado y más popular para este nuevo año. No hace falta explicar mucho más, simplemente nos permite dar interactividad a las webs y hacer lo que queramos de funcionalidades con una web, sobre todo a nivel frontend, pero con tecnologías como Node y Mongo en el backend podrías hacer un backend con JavaScript, con JS y ciertas tecnologías como React Native, NativeScript, Ionic, podrías hacer aplicaciones de móvil, y con tecnologías como Electron podrías hacer aplicaciones de escritorio también con JS. Y sobre todo es que tiene una comunidad tan grande y una cantidad de trabajo y ofertas de trabajo alrededor tan grande que es el mejor lenguaje, la mejor apuesta de lenguaje de programación que podrías hacer para aprender este año. También lo puedes aprender conmigo en este curso de aquí si te interesa, y te lo puedo enseñar bastante en profundidad. Además de JavaScript hacemos un montón de ejercicios, prácticas y proyectos, y también trabajamos muchísimo con su ecosistema en general, con tecnologías como Angular,
Node, TypeScript, Astro y todo este tipo de cosas, ¿vale? Ahí tienes ese curso también. Y estos serían los lenguajes de programación más demandados para este año. Es espectacular, la verdad. Es absolutamente espectacular. Es absolutamente espectacular cómo JavaScript ha crecido y se ha colocado en el puesto número 1. Aunque hay gente que dice que Python le ha ganado, tal, que tiene más demanda y que no sé qué, es mentira. O sea, se puede comprobar fácilmente que con JS consigues trabajo más rápido y más fácil que con Python, ¿vale? Así que nada, esto es todo lo que tenía para ti hoy. Este es el ranking de lenguajes de programación para este nuevo año. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete. Si llegamos a 1500 likes, sacaré un nuevo vídeo hablando solamente de frameworks. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.